Y pasemos a la clase 3, que es un poco la que más a veces cuesta un poquito, ¿no? Esta clase. Bueno, entonces en la clase 3 estamos hablando de estructura de la materia. Fundamentalmente decimos que todo está formado por átomos y que los átomos se unen entre sí formando moléculas, porque las moléculas son más estables que los átomos independientes. O sea, estar como molécula a los dos átomos o más átomos les consumen menos energía que si estuvieran solos. Cuando hablamos de más estable, hablamos de vivir más barato, de alguna manera. Yo a veces hago la analogía como una pareja, ¿no? Una pareja, vamos a una pareja heterosexual, ¿sí? Hombre por acá, mujer por acá, ambos viven en su departamento, ambos pagan 2 alquileres, se van a vivir juntos, pagan un solo alquiler, y el resto se lo gastan en salidas, por ejemplo, cuando se pueda volver a salir, ¿no? Pero digamos, esa podría ser un poco la analogía. Les sale más barato a los átomos vivir juntos que vivir separados. Por eso los átomos tienden a juntarse. Esa es mi cafetera que está haciendo unos ruidos extraños. Sí, porque cada tanto se limpia sola y justo me tocó, no sé si lo llegan a escuchar. Bueno, después tenemos lo que es un átomo, una molécula, un elemento químico, y acá es importante, les muestro el cuadrito este, si no tengo que estar compartiendo, ¿sí? Cuadrito, el tema de la electronegatividad o la tendencia a ganar electrones, ¿sí? La tendencia a ganar electrones es la electronegatividad. Cuando un átomo tiene mucha tendencia a ganar electrones con respecto al otro, se lo puede llegar incluso a robar. Y en ese caso tendríamos una estructura de tipo iónico, como pasa con la sal de mesa. Un átomo, el átomo de cloruro, le roba directamente al sodio su electrón. Por eso el sodio queda positivo, como vemos acá, y el cloruro queda negativo. ¿Sí? Cuando lo ponemos en agua, eso se va uno para cada lado. Después tenemos los enlaces covalentes, donde los electrones se comparten. Si yo digo que es covalente, es que el electrón se comparte. Si es un covalente no polar, se comparte lo mismo en cada lado. Vos lo tenés un rato y yo lo tengo un rato, al mismo tiempo, digamos. Y cuando es un covalente polar, uno tiene un poco más de electronegatividad, entonces tiende a tener más tiempo los electrones de su lado, y por eso se forma un polo. Si alguien no entiende algo, levanta el micrófono, pone la manito, o abre el micrófono y me avisa, porque yo estoy hablando como si estuviera acá viéndome yo solo y hablando solo, y no sé si de atrás me están entendiendo o no, espero que sí. Entonces, un ejemplo de molécula polar es la molécula de agua, o la molécula de etanol, alcohol etílico, el alcohol de las bebidas y el alcohol de las cortaduras. Un ejemplo de molécula no polar, me estoy asando, tengo el aire acá en caliente y me está dando acá. Bueno, un ejemplo de molécula no polar es la nafta o el aceite, ¿sí? Son moléculas no polares. Lo que tenemos que saber fundamentalmente de esto es que lo polar se mezcla con lo polar y lo no polar con lo no polar, y no pasa que lo polar se mezcle con lo no polar. Estoy tosiendo como la reta, tengo que toser ahí. Bueno, entonces sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Ahora sabemos que no se mezclan porque el aceite es no polar y el agua es polar. Por eso cuando los ponemos juntos vemos que se separan. De hecho, si ponemos, por ejemplo, aceite en agua, un poco de aceite en agua, vemos que flota porque tiene menor densidad que el agua, y además que no se mezcla porque uno es polar, el agua, y otro es no polar, el aceite. Si yo pusiera un poco de alcohol en agua, automáticamente se mezclaría y no habría dos fases, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el vino o la cerveza es una solución acuosa de alcohol, ¿sí? Porque ambos tienen alcohol. Y yo cuando lo miro así a trasluz veo una sola fase porque están perfectamente mezclados, porque ambos, el agua y el alcohol, son polares. Entonces lo importante es saber que lo semejante disuelve lo semejante, ¿sí? Polar, polar, y no polar, no polar, y no cruzado. Después hay una molécula especial, que es la molécula anfipática, que es una molécula larga generalmente, que tiene una parte que es polar y una parte que es no polar. Entonces esa molécula va a ser amiga de
de todos. Va a ser amiga de los polares y va a ser amiga de los no polares. Y un ejemplo de esta molécula es el detergente, ¿sí? El detergente es amigo del agua y es amigo de la grasa, porque tiene una parte que es no polar, por lo tanto será amiga de la grasa, porque la grasa es no polar, y una parte polar que es amiga del agua. Acá más adelante vemos el mecanismo de acción del detergente, acá, y vemos cómo las colas no polares se unen a la grasa y después son arrastradas por el agua, formando lo que conocemos como micela. La micela tiene el núcleo de grasa y alrededor tiene colitas clavadas de esta sustancia anfipática que podría ser detergente, y las cabezas, que son polares y son amigas del agua, se la llevan. Entonces, por eso, lavar un plato que tiene grasa con... ¿Ahí habló alguien? ¿Sí? Agostina, ¿hablaste para esto o se te disparó solo? No entendía, pero ya entendí. Ah, Perdón. no, bien, genial, genial. No hay problema. Métanse ahí, levanten la mano si quieren o... ¿Vieron que hay una manito virtual o pueden hablar si no arriba? Pero si levantan la mano. Ah, Indira levanta la Una mano. consulta. Ah, Indira, dale. ¿O la levantaste sin querer? ¿Dónde está Indira? Ahí. ¿Levantaste la mano por algo o fue sin querer? Bueno, no tenés audio y parece que la levantaste sin querer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luciano, ¿vos querías decir algo? sí. Esa era mi consulta para diferenciar la micela ya. O sea, la grasa está en el centro y la parte la parte no polar de esta molécula anfipática rodea la grasa porque se atrae, digamos. Claro. ¿Y el agua quedaría fuera por eso? No, el agua está afuera porque está afuera. El agua arrastra, digamos. A ver, con respecto a las micelas, vamos a suponer un plato con grasa. Vamos a suponer esto, ¿sí? Vamos a suponer esto. Vuelvo ahí a la vista esta. Vamos a suponer esto. Esta es la grasa del plato, ¿sí? Entonces yo le pongo detergente al plato. Detergente con el agua que está pasando alrededor. Entonces, acuérdense que el detergente es anfipático, por lo tanto, si es anfipático es una molécula larga que tiene toda una parte que es no polar. ¿Por qué? Porque está formado por átomos iguales, átomos todos de carbono. Son átomos todos iguales, por lo tanto todos tienen la misma electronegatividad. No hay un polo, como en el agua, que está el oxígeno y los hidrógenos. Entonces el oxígeno es más electronegativo y se lleva la nube electrónica hacia su lado y se queda formando un polo. En el caso digamos, del detergente, tengo dos partes. Una que sí, efectivamente es polar, que es la cabeza, ¿sí? Pero otra que es larga y es no polar. Esta parte larga y no polar se va a fusionar, se va a unir, se va a juntar con la grasa, que también es no polar. Como hay muchas moléculas de detergente, toda la superficie de esa grasa se va a cubrir y después va a terminar haciendo de a poquito esto que vemos acá. Empieza a formarse la micela y termina escindiéndose, cortándose de la molécula grande, digamos de la capa grande de grasa. Y entonces ahí se va a formar una micela que tiene grasa en su interior, todas las colitas carbonadas del detergente clavadas, y las cabezas, que son polares, en contacto con el agua, ¿sí? Que también es polar. Y entonces así yo lavo el plato y está todo muy bien y soy muy feliz lavando el plato. A ver, vamos a otra cosa. Hablemos de coronavirus. El coronavirus tiene una superficie de alguna manera lipídica. El coronavirus tiene unos spikes, se llaman unas espigas que usa para unirse a un receptor en la célula, y una vez que se une al receptor es fagocitado por la célula y así ingresa en la célula y así nos infecta.
feo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me lavo las manos? Yo estoy haciendo exactamente esto que está pasando con el detergente. Con el jabón pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Yo estoy haciendo que esas espigas que son de características lipídicas se rompan y el virus me queda desarmado, la cubierta del virus me queda desarmada y no puede ingresar a la célula, ¿sí? Por eso la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, o con agua y detergente, pero el detergente no es saludable para la piel, ¿sí? Con agua y jabón, para eliminar el coronavirus que pudiera tener en mis manos. ¿Se entiende eso? Coronavirus y otros virus también, ¿eh? Y con otras bacterias pasa eso también. Eh, Rompen la superficie de la membrana con este jabón, ¿sí? Así que eso está muy bueno. Bueno, si tienen alguna pregunta ahí pueden hacerla. Bueno, entonces, también sucede que con los fosfolípidos o esta sustancia anfipática, pero particularmente con los fosfolípidos, que son un tipo especial de, llamémosle de detergente, son un tipo especial de sustancia anfipática, se forma una cavidad donde hay agua en el interior y agua en el exterior. Esta reunión se terminará en 10 minutos. ¡No! Nos quedan 10 minutos, maldición. La vez pasada me habían dado más tiempo. Ahora me dieron muy poco tiempo. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Que eso es la base para las células. Las células se basan, digamos, en esto de esta bicapa lipídica, porque esto le permite a la célula tener un contorno, ¿sí? Formar un entorno, y dentro de esa célula tener las organelas, tener, por ejemplo, en el caso de las células eucariotas, tener el núcleo, y tener las organelas. Y en el caso de las células procariotas, por ejemplo, las bacterias, que son células procariotas, ¿sí? Acá, eucariota, procariota, ¿sí? Bueno, tener ahí ambos tienen el citoplasma, y tener sus organelas o sus ribosomas, en el caso de las procariotas, sueltos ahí adentro. Si alguien quiere preguntar algo, aproveche, no nos queda mucho tiempo. La vez pasada, no sé por qué, se ve que era porque eran las primeras veces que lo usaba, me dieron bastante tiempo acá en Zoom, pero ahora nos quedan 8 minutos 35. Bueno, tamaño de la célula, núcleo, membrana, transporte a través de la membrana. ¿Entendieron eso? Hay dos tipos de transporte a través de la membrana celular: transporte pasivo, que no requiere gasto de energía; transporte activo, que requiere gasto de energía. Dentro del transporte pasivo, me paso a esta vista, dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple, que es simplemente que una sustancia difunde, pasa a través de la membrana. Como la membrana es lipídica fundamentalmente, tiene las cabezas polares adentro y afuera, pero todo el resto es lípido, solamente lo van a pasar sustancias pequeñas y polares, ¿sí? Esas van a pasar con cierta facilidad. Después el resto no. Bien. Tenemos entonces difusión simple. ¿Qué pasa por difusión simple? Los gases, por ejemplo, oxígeno entra y dióxido de carbono sale por difusión simple a las células, ¿sí? Simplemente por difusión. Un ejemplo de difusión simple, creo que se los comenté en la clase, es cuando yo pongo un saquito de té en el agua y primero se pone marroncito alrededor del saquito y después se empieza a difundir, ¿sí? Eso es difusión simple. Ocurre en forma espontánea desde los lugares donde hay mayor concentración a los lugares donde hay menor concentración. Eso se denomina a favor del gradiente, o sea, donde hay más concentración al lugar donde hay menos concentración. Por otro lado, tenemos la difusión facilitada, que en este caso ya hay, por ejemplo, proteínas que tienen una estructura determinada, que apuntan hacia afuera, se une la sustancia que quiero ingresar, se une y cambia la estructura y pasan para el lado de adentro, ¿sí? O también, por ejemplo, tenemos
canales iónicos, donde es como una especie de resorte que hay atravesando la membrana. Yo podría ver a través de ese resorte y por ahí pueden pasar determinados iones, por eso se llaman canales iónicos. Acuérdense que los átomos son eléctricamente neutros y cuando se transforman en un ion es porque ganan o pierden un electrón, ¿sí? Si gana un electrón, ion negativo. Si pierde un electrón, se transforma el átomo en un ion positivo. Y por último, tenemos el mecanismo llamado ósmosis, que este mecanismo ocurre en contra del gradiente, pero porque hay una membrana semipermeable que no permite la difusión simple. Si no, habría difusión simple, pero acá hay una membrana semipermeable en el medio. ¿Por qué se llama semipermeable? Porque alguien la puede atravesar y alguien no. ¿Quién la puede atravesar? El solvente. El soluto, acuérdense que es lo que está en menor cantidad, por ejemplo la sal, y el solvente, que es el agua, en este caso, la puede atravesar. Un ejemplo de esto sería cuando yo me golpeo una mano, tengo un chichón en la mano, chichón, llamémoslo, y yo lo pongo en agua y sal. Entonces, cuando yo lo pongo en agua y sal, como la sal que está afuera no puede entrar a mi mano porque está la membrana semipermeable que es mi piel, lo que hace el agua que está dentro, porque ese chichón fundamentalmente es agua, tiende a salir hacia el recipiente donde yo puse agua y sal, porque hay más concentración de sal, por lo tanto, al estar la membrana semipermeable, el agua que está dentro tiende a salir y eso me desinflama la mano, el pie, etc. ¿Se entendió más o menos eso? ¿Sí o no? Sí, hacen algunas caritas que sí, eso me pone feliz. Bueno, bien. Requerimientos para la vida, bueno, ahí tiene que haber una diferencia de concentraciones entre la parte interna y la parte externa de la célula, ¿sí? Y el último mecanismo que nos faltaba es el transporte activo. El transporte activo requiere energía y ese es en contra del gradiente, o sea, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Yo les había dicho en el video de la clase, creo, no sé si está escrito por acá, por ejemplo, acá lo dice, para hacer, por ejemplo, una catarata, cae el agua y yo quiero que el agua que está abajo suba. Espontáneamente no va a suceder eso, no va a suceder nunca. Sí va a suceder que de arriba baja, ¿sí? Del lugar de mayor concentración energética, abajo va a ir, digamos. Entonces, para que ocurra al revés, lo que tengo que hacer es agarrar una persona o un motor con un balde y subir el agua. Indira levanta la mano y a mí me queda la duda si se le levantó solo. A ver, decime. Quiero reiniciarte el audio y no puedo. Ahí, Indira, podés hablar. Profe, el transporte activo era a favor del gradiente, ¿no? El transporte activo es en contra del gradiente. ¿Está mal escrito en el apunte o lo estoy diciendo mal yo? No entendí eso, no entendí lo que... O sea, el transporte activo es en contra del gradiente, de lugares de menor concentración a lugares de mayor concentración. En realidad, a favor del gradiente ocurre en forma espontánea. Por ejemplo, tengo un frasco de perfume, lo destapo, inmediatamente huelo el perfume. Al rato, ese perfume se huele en toda la habitación, ¿sí? Porque ocurre en forma espontánea del lugar de mayor concentración a los lugares de menor concentración. Pero el transporte activo es al revés, de los de menor concentración al de mayor concentración. Eso no ocurre espontáneamente y eso requiere gasto de energía, como por ejemplo el hombre que va con el baldecito hasta arriba o el motor eléctrico que gasta energía para hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso uno de los requerimientos de la vida es que la vida requiere energía y sin energía no hay vida. Nosotros, por ejemplo, esa energía la obtenemos a través de los alimentos, ¿sí? Que por cierto, les digo, no desayuné, hoy vieron que yo hago ayuno intermitente, no sé si alguno lo vio, que de hecho tenemos un taller de ayuno intermitente y todo. La última vez que comí fue anoche a las 8 de la noche más o menos, o sea que ya van, y voy a comer ahora hoy a las 8, como una vez al día. Así que, y se puede hacer y no hay problema, y bárbaro, está muy bien eso. Bueno, nos queda
menos de un minutito, un minuto y pico. Entonces quiero aprovechar y contarles el experimento de Louis Pasteur, que refutó la teoría de la generación espontánea, que dice que la vida aparece en forma espontánea, espontáneamente, mezclando ciertas cosas aparece vida. Eso no es cierto, era una teoría que sostenía Aristóteles en su momento. Se probó que no, Pasteur pudo probar que no, con esto del cuello de cisne, del frasco de cuello de cisne. Mientras estaba cerrado no hubo crecimiento bacteriano, cuando lo rompió, el aire entraba, era lo que sostenían algunos, que el principio vital estaba en el aire. No, el aire entraba y no había crecimiento bacteriano, y cuando el polvo tocó, digamos, el polvo con bacterias, porque el polvo tiene bacterias, tocó ese caldo de cultivo que había ahí en ese frasco, sí hubo desarrollo bacteriano. Eso nos probó que la vida viene únicamente de la vida y no de otra manera, ¿sí? Que es la teoría que se sostiene actualmente, ¿sí? Que la vida siempre viene de una vida anterior, ¿sí? Y que una mosca puede producir moscas y de la misma especie, y una bacteria puede producir bacterias y de la misma especie y demás.